Muy buenas noches a todos. Hoy nos reúne el tema de la dolarización, sobre todo para tratar de ver cómo pasamos de la experiencia al aprendizaje. Y nos acompaña también Simón Pachano, que es sociólogo, él es profesor de la Flaxo, como él suele decir, es orureño, nacido en Ambato, así que es muy amigo de este grupo, de este país también, que nos va a dar una visión desde la sociedad ecuatoriana y de cómo la sociedad ecuatoriana ha recibido, porque él acaba de publicar un libro sobre el correísmo precisamente, y seguramente nos puede mostrar de qué manera el correísmo estuvo con las manos atadas por la dolarización, como justamente lo ha recordado el doctor Mahuad hace un momento. Nuevamente un saludo a todos. No quisiera tomarme más de unos 5 a 7 minutos. Yo quisiera tocar 3 temas básicamente. Primero, para enmarcar la decisión tomada en la presidencia de Yamil Maguad, debemos considerar que Ecuador venía de una experiencia de, digamos, unos 10 a 15 años de intentos de reforma económica. Intentos que avanzaban en un cierto sentido e inmediatamente retrocedían por presiones sociales y políticas. Es decir, había unos intentos de redefinir el modelo de desarrollo, digamos, y se quedaban a medias, y el resultado era incluso peor que el de la situación previa. Es decir, se empeoraba la situación. Ecuador fue uno de los pocos países de América Latina que no hizo la famosa reforma, digamos así, neoliberal, o la fue haciendo en partes sin ninguna racionalidad de conjunto y por lo tanto no tenía una solidez, como fue el caso boliviano cuando hacen el acuerdo que da lugar a lo que después se llamó la democracia pactada, esos 18 años de estabilidad económica y política en Bolivia. Esto en primer lugar, por lo tanto, la dolarización viene a ser una política, una medida, más bien dicho, de política, que es la única que perdura en el tiempo y la única que logra, de alguna manera, virar esa tendencia que venía instalada a lo largo del tiempo. Felizmente, después de la toma de decisión de Yamil Maguad, el gobierno que le sigue a él, el que le sucede a él, mantuvo esto e incluso impulsó 2 leyes que ya estaban en carpeta, digamos, bajo el gobierno de Yamil, que fueron llamadas las leyes Trole. Incluso el nombre de Trole era porque iban juntas a la dolarización, pero también porque durante la alcaldía de Yamil Maguad en Quito se había inaugurado el sistema de trolebús, entonces era una figura que se utilizó medio graciosamente, digamos, en ese momento, ¿no? Una metáfora. Ese aspecto me parece importante, por lo tanto, de señalar. El segundo es el de los efectos de la dolarización. La dolarización tuvo, yo creo, 2 tipos de efectos o 2 momentos de efectos y efectos diferenciados con respecto a los diversos grupos sociales. El primer efecto, yo diría, fue un efecto que benefició, aunque parezca extraño, benefició a los sectores más pobres, a los sectores incluso a los que no tenían un trabajo formal. Por ejemplo, cuidadores de carros, de vehículos en las calles, los que limpian los vehículos cuando uno lo deja estacionado, y, bueno, que cobraban lo que uno les dé, que eran más o menos 500 sucres en ese momento. Al siguiente día, cuando se dolariza y el dólar se establece a 25.000 sucres, esas personas se les daba 10 centavos de dólar, es decir, habían multiplicado su ingreso por 5, eran 2.500 sucres. Por esos sectores inmediatamente tuvieron una compensación, a contrario de lo que normalmente se cree. Después hay digamos, paralelamente, hay un golpe que reciben más bien los sectores medios y medio altos, por ejemplo, en términos de los que vivían de un salario fijo, en fin, hasta lograr la indexación de esos salarios. Y también quienes
quienes vivían de rentas, etcétera. Es decir, ahí hay un impacto diferenciado. Y el otro impacto que hay es que Ecuador no tenía una fuerte inflación, tenía la inflación que en esos momentos era, se puede decir, normal para los países latinoamericanos, que era de alrededor de un 30 hasta el 50%. Recordemos que eso se consideraba normal. Esa era la inflación de Ecuador. En cuanto se dolariza, el siguiente año la dolarización hay una inflación de casi el 100%, 90 y tanto por ciento, pero inmediatamente cae. Cae la inflación y de ahí en adelante hay una inflación que se mantiene en el 2-3% anual, ¿no? E incluso con momentos de deflación, ¿no? Esto es lo que constituye fundamentalmente digamos, el mejor escudo de la dolarización frente a la propia sociedad. Es decir, es cómo la sociedad valora esto de que su ingreso a comienzos del año era 100 y con ese 100 podía comprar lo que necesitaba y al final del año seguía siendo esos 100 y los bienes disponibles también eran los mismos que podía tener al comienzo del año. Es decir, hay una situación, digamos, que lleva a que la gente valore mucho la dolarización a partir de ese momento, y es por eso que incluso se dice que políticamente la dolarización es, digamos, tiene más aceptación y más validez que cualquiera de los candidatos a la presidencia, en fin, y es por eso también la dificultad que tuvo el gobierno de Rafael Correa para desdolarizar. Recordemos que Rafael Correa escribe uno de los pocos artículos que escribió en su vida de economista, escribe unos 2 artículos sobre para la desdolarización. Y él hace su campaña incluso hablando de la desdolarización. Cuando llega a la presidencia, le resulta imposible desdolarizar. Pero con esto quisiera tocar el tercer tema, y es el riesgo de la desdolarización. Y este riesgo a mí me parece que proviene tanto de los gobiernos populistas, como ya señalaba Emilio Campo, pero también proviene de otros gobiernos que se vean tentados a tomar ciertas medidas que pueden no ser eliminar el dólar como moneda de uso corriente, sino que puede ser la emisión inorgánica de dinero, digamos, escondido atrás de diversas formas. Quizá como se hizo en Argentina cuando la convertibilidad, pero es lo que se planteaba acá, por ejemplo, en la campaña del candidato del correísmo en la última elección presidencial, Andrés Arauz, que proponía una moneda electrónica, pero emitida por el Banco Central. Es decir, no la moneda electrónica, no el pago electrónico que se puede hacer en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, con el teléfono celular o con lo que sea, y que va a cargo de la cuenta que uno tiene en un banco, es decir, del depósito que uno tiene en un banco, ¿no? Ahí lo que se está haciendo es simplemente sustituyendo el papel moneda por una vía electrónica. No, lo que se planteaba era que el Banco Central iba a emitir una moneda electrónica, un dinero electrónico que podía sustituir a la vez al dólar, por ejemplo, en el pago a los empleados públicos. Y esa puede ser una forma de desdolarización. Y a eso estamos, digamos, arriesgados a encontrarnos en cualquier momento y, yo digo, con cualquier gobierno, sobre todo en situaciones complejas como las que vive este momento Ecuador y que todavía no logra, por ejemplo, recuperarse de los efectos de la pandemia.